Con Andrea Vigorito. El informe es Pobreza, Desigualdad y Pandemia en Uruguay. Andrea Vigorito es investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad de la República. Andrea, adelante. Hola, buenas tardes. También este documento lo que hace es sintetizar varios trabajos que sobre todo en 2020 y principios de 2021 trabajaron estos temas de pobreza y desigualdad con la información que había disponible. También hay una parte del trabajo que menciona muy brevemente los temas de compatibilidad, información y encuestas de hogares a los que no voy a hacer referencia aquí. Básicamente podemos dividir en dos los trabajos que buscaron analizar estos temas. Un primer grupo analizó los impactos de la crisis y el perfil de las personas afectadas. Hay un trabajo en este sentido de Matías Brum y Mauricio de Rosa que se hizo como por mayo de 2020 y que lo que buscó fue predecir el cambio en la incidencia de la pobreza y llegó a una predicción muy parecida a la que en 2021 publicó el INE. También ellos en el trabajo buscaron el perfil de personas afectadas y encontraron una mayor incidencia en los hogares con niños, monoparentales, bajo nivel educativo y jefaturas femeninas. Después hay varios trabajos que si bien miran los temas laborales y supongo que van a ser comentados en la mesa siguiente, de Capurro, Caporale, Untin y OIT, los menciono acá solamente porque estos trabajos dan cuenta de las posibilidades diferenciadas de teletrabajo y las posibles diferencias que la crisis genera en la pérdida de ingresos, por ende, de trabajadores formales e informales, y eso genera la pregunta de qué habrá sucedido en 2020 y en 2021 con la participación de la masa salarial en el PBI y la potencial caída de la masa salarial, de la participación de la masa salarial en el PBI. Es preocupante porque en sí misma, porque reflejaría un enlentecimiento de las remuneraciones laborales, pero además porque varios estudios muestran que mayores niveles de participación de la masa salarial se asocian a mayores reducciones de la desigualdad personal de ingresos. Entonces es un tema para seguir mirando. Por otro lado, un estudio de un conjunto de consultoras independientes basado en grupos focales, Nómade, también analizó percepciones de inseguridad económica frente a la crisis y encontró un perfil muy parecido a lo que ya mencionaban Ana y Cecilia en cuanto a mayor preocupación por la inseguridad de ingresos en los estratos bajos y en los jóvenes y mayor preocupación por los temas de salud en estratos medios y altos. Otro conjunto de trabajos se orientó a mirar las respuestas de las políticas de contención de ingresos. Ya Fernando Filgueira mencionó cosas al respecto y también Viviana, ¿no? Los estudios, lo primero que resaltan es que también es algo vinculado a lo que planteaba Fernando en cuanto a que el nivel digamos, de bienestar de los hogares previo a la crisis no había experimentado fuertes aumentos, y esto es una diferencia importante con las dos crisis financieras de 2002 y del 82. Había también una mejora en las condiciones de vida de la gente, y se había ampliado el sistema de transferencias básicamente hasta el 2008, pero persistían niveles de vulnerabilidad importantes que los estudios disponibles identificaban entre el 30 y el 50% de la población, y la reforma del sistema de protección social se había truncado en 2008. Como dijo Fernando, aparte del seguro de desempleo, el grueso de las políticas, digamos, no contributivas se centró en el aumento de los temporario de las transferencias por asignaciones familiares y tarjeta Uruguay Social, sin ningún tipo de aumento de su cobertura, y se desarrolló un programa de canastas de emergencia a cargo del MIDES que, según datos de Presidencia, alcanzaba a 340.000 personas. Las estimaciones que realizan también Matías Brum y Mauricio de Rosa indicarían que estas medidas, por lo menos cuando ellos las miraron, que fue en el año 2020, mitigarían aproximadamente entre un 20% de la pobreza en el total de la población y un 27%
en los hogares entre la pobreza infantil. Y también analizaban que de existir focalización perfecta, el costo necesario para tratar de reducir la pobreza cero era de más o menos medio punto del PBI, en línea con trabajos que ya estaban disponibles en el simulador de OPP. Finalmente, un conjunto menor de trabajos se orientó a analizar el financiamiento de las políticas y en particular el fondo coronavirus. Por un lado, se analizó la ubicación de los funcionarios públicos sujeto gravado por el impuesto coronavirus, encontrándose que se encuentran en el 4% superior de mayores ingresos quienes estaban por encima del límite gravado, pero que dentro de ese sector representarían el 30% del total y por lo tanto se podrían generar problemas de inequidad horizontal, tanto con otros asalariados como quienes perciben otros tipos de rentas del capital, etc. Y finalmente, en un trabajo de Carlos Grau, él habla de llama la atención sobre el potencial carácter procíclico de una tributación salarial. Para terminar, entonces, algo a rescatar y a pensar capaz para el futuro que queda como producto de estos análisis, que muchos de ellos se hicieron muy rápidamente y en los primeros momentos de pandemia, es el modelo predictivo que se desarrolló para simular los niveles de pobreza, que podría ser incorporado al repertorio de políticas públicas, al igual que otros simuladores, y podría ser útil tanto para ver efectos de políticas como para analizar consecuencias de impactos como el que vivimos en estos años. También un tema importante un desafío para la formulación de políticas, que está marcado en muchísimos trabajos para Uruguay, es el carácter procíclico del gasto social y el carácter asimétrico y regresivo de las crisis. Las crisis generan rápidamente fuertes deterioros, cuya mitigación requiere esfuerzos mucho más enérgicos que lo que se necesitaría para que la situación se empeore, y el tema a mediano plazo también de la reforma de las transferencias no contributivas y el sistema general trunco en 2008. También hay trabajos como el de Riero y otros coautores de ciencias sociales que estuvieron analizando otras formas de organización para superar la crisis alimentaria, como los ollos populares, etcétera, que requerirían también de futuros estudios, así como el análisis del fondo COVID, que ya mencioné muy por encima. Y para terminar, decir que hay muchas preguntas de investigación abiertas sobre los efectos distributivos de la crisis y sobre las múltiples dimensiones del bienestar. Mencioné rápidamente solo el ingreso en esta presentación, que podrán analizarse tanto con los datos de la encuesta de hogares 2021, como con varios estudios longitudinales que están en curso, como el panel que se empezó a desarrollar desde el INE, y con esto estaría terminando. Gracias.